Advertencia. El contenido del siguiente material puede dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Yes. Hi, I was just wondering if you could do 2 favors. Well, what are they? Taking me to the nearest police station. Well, actually, just one's fine. Well, what's going on, son? Have a seat there. It's personal business. Have a seat. What's your name? En estos momentos estamos grabando. Muy buenos días, tardes o noches, amigos. Bienvenidos a su podcast, bienvenidos a otro viernes pandoso más. Soy el Panda Frank de los dos pandas que hablan y aquí está mi amigo el Panda Vic. Saluda, Vic. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy yo aquí contento grabando un nuevo episodio para ustedes. Espero que les guste, espero que sea de su entretenimiento. Pero vamos a ver qué sucede. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con una sección nueva, por llamarlo así. Esta sección va a llevar como título El monstruo en casa. Y la primera historia que vamos a relatar corre por parte del Panda Vic. Así que el día de hoy él es el que narra y yo únicamente voy a estar escuchando y dando mi opinión. Vic, cuando gustes puedes comenzar. Muchas gracias, Panda Frank. Todo, como acaba de decir el título, mi buen Panda Frank, es que son los monstruos en casa. ¿Quién no hemos tenido un monstruo? Y no hablo de que está debajo de la cama, en el closet o un ser imaginario que no sabemos si existe o no. Al contrario, este es un ser que realmente existe y lo peor, es una persona que más confías. El título de este tema, de esto que voy a narrar, se llama La mamá youtuber. En la última década, millones de personas comenzaron a abrir una ventana hacia la vida privada de familias que compartían su día a día en internet. Lo que inició como una forma de mostrar rutinas, vacaciones, cumpleaños y momentos cotidianos, terminó convirtiéndose en una industria multimillonaria conocida como family blogging. Para muchos espectadores, esos videos representaban una versión idealizada de una vida con una familia perfecta. Padres atentos, hijos sonrientes, casas impecables y una rutina que parecía demostrar que la felicidad podía grabarse y subirse a internet en episodios de 20 minutos. Como lo acabo de decir, es un blog en pocas palabras, donde te presumían su vida perfecta. Muy bien. Pocas familias representaron ese fenómeno con tanto éxito como los Frank. Mira, como tú. A huevo yo merengues. Entonces este es tu caso, perro. Durante años, el canal de YouTube 8 Passengers o 8 pasajeros acumuló de millones de suscriptores, cientos de miles de millones de reproducciones. En esta familia estaba Ruby Frank y su esposo Kevin Frank, que documentaban todos los aspectos de la vida de sus 6 hijos, incluso ellos. Por eso 8 pasajeros, 6 hijos y los 2 padres. Había videos sobre regreso a clases, celebraciones en familia. Se me fue donde me quedé. Aquí está. Celebraciones en familia, vacaciones, tareas escolares, enfermedades, castigos, conflictos entre hermanos y hasta conversaciones íntimas que normalmente permanecerían dentro del hogar. O sea, se grababa hasta cosas de sus hijos, que está mal, por sí. Dice, mamá, me salió mi primer barro. Sí, mijo, déjame lo grabo para YouTube. Exacto. Oye, mamá, mira, me salió pelo en pecho. Perfecto, hijo, déjalo grabo para que todos puedan ver que ya eres todo un adulto. Para millones de personas alrededor del mundo, los Frankie parecían ser el ejemplo de una familia disciplinada, organizada y profundamente unida. Pero detrás de esa imagen perfecta se escondía algo perturbador, algo que cada vez era más inquietante. Ruby nació el 18 de enero de 1982 en Utah, Estados Unidos, dentro de una familia que pertenecía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o como se conoce, los mormones. Creció en un entorno de la disciplina, la responsabilidad personal y la estructura familiar que ocupaban un lugar central. Más adelante conocía a Kevin Frank, ingeniero profesor universitario con quien formó una familia de 6 hijos. Frankie
antes quería estar con Ruby. ¿Y qué pasó? Ruby lo rechazó. ¿Qué fue lo que hizo Frankie para poderla conquistar? A escondidas se metió en su cuarto y robó su diario. Y empezó a leer cómo era el hombre perfecto para Ruby. Ruby tenía ya una lista de sus próximos pretendientes. En una de esos nombres aparecía el nombre de Kevin. Kevin, inquietante, más que nada asombrado por el, parece que encontró un tesoro, leyó todo, cómo poderla conquistar, cómo era su hombre ideal, su hombre perfecto. Lo consiguió. 6 meses después se volvieron pareja. 1 año después se casaron y empezaron a tener sus hijos. De aquí empezamos mal, ¿sabes? Sí, de hecho, no hubo sana competencia, el tipo se fue directo, vamos a ver qué le gusta y ya, con esto la conquisto, con esto la traigo muerta, chinga. Exactamente, fue voy a fingir quien no soy, al cabo, nada más quiero estar con ella. Para él era el amor de su vida. Durante varios años llevaron una vida relativamente privada. Sin embargo, en enero del 2015 decidieron abrir un canal de YouTube llamado 8 Pasajeros, que este canal sigue vigente en YouTube, haciendo referencia a los 8 integrantes de la familia, los 6 hijos y los 2 padres. En ese momento YouTube comenzaba a impulsar con fuerza el contenido familiar, canales donde los padres compartían la crianza de sus hijos, obteniendo millones de visitas, y los anunciantes encontraban en este tipo de videos un público extremadamente atractivo. Lo que empezó como un proyecto para compartir recuerdos familiares creció con una velocidad sorprendente. Los espectadores parecían disfrutar la autenticidad de Ruby que mostraba en su rutina diaria. No había grandes producciones ni efectos especiales. Una cámara, una familia y su día a día. Esa sensación de cercanía hizo que miles de personas sintieran que conocían personalmente a los Frank, gracias a la apariencia de madre amorosa que apoya a sus hijos, que empezaron a llamarla la mejor madre del mundo. Conforme aumentaba la audiencia, también crecían los ingresos, las reproducciones generaban importantes ganancias publicitarias y comenzaron a surgir acuerdos comerciales con distintas marcas. Ruby dejó de ser una madre de casa que grababa videos caseros. Poco a poco se convirtió en una figura pública conocido dentro de la comunidad de creadores de contenido en los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que cambió? Ruby, al hacerse sentir como la mejor madre del mundo, en vez de ser un pasatiempo, lo volvió un negocio. A sus hijos les pagaba por grabar videos. Su esposo se renunció de su trabajo porque ya no era necesario. Los hijos poco a poco empezaron a perder su libertad. Esta exposición de vida privada que impulsó al canal también permitió que millones de personas observaran con detalle la forma en que Ruby ejercía la crianza de sus hijos. En varios videos parecían castigos que para algunos espectadores eran simplemente estrictos, mientras que otros los consideraban desproporcionados. Para que te des una idea, hay un video, o había, creo que se terminó borrando, esto no estoy muy seguro, donde su hijo está acostado en el piso y ella orgullosamente muestra el video. Hijo, diles qué hiciste en la escuela. Salud. No, pues me peleé con un compañero. ¿Y castigo qué te mereciste? No cené y me voy a acostar en el piso. Exacto. ¿Vas a volver a pelearte? No, el castigo funciona. Ok, empezaron leves los castigos. Uno de los momentos que generó más controversia fue que uno de sus hijos explicó frente a la cámara que había dormido durante varios meses sobre un saco de dormir después de que sus padres decidieran, retirarle la habitación como consecuencia de su comportamiento. Ruby defendió públicamente aquella decisión argumentando que eran consecuencias de una parte esencial de la educación. ¿Tienes algún comentario en este punto, Frank? Bueno, hasta este punto el castigo no se me ha hecho muy rudo, que digamos. Nada más los dejaba sin su cuarto. Es lo más leve.
Hay un video, Sí, salud, hay un video muy reciente, bueno, entre comillas reciente, porque fue hace 7 años, fue el último que se subió, donde hace que su hija se quede más de, no me acuerdo cuánto tiempo, pero haciendo plancha, como castigo. Entonces todo ese Ya. tipo de cosas fue lo que hizo que la gente dijera, ok, esto no está bien. Sí, tenía sus métodos algo poco ortodoxos para castigar a sus hijos, va. Exacto. En otra ocasión contó que no podía llevar... No, en otra ocasión contó que había decidido no llevar el almuerzo escolar a una de sus hijas cuando la menor olvidó prepararlo. Explicó que la experiencia serviría para enseñarles responsabilidad. Mientras algunos seguidores respaldaban esta postura, otros comenzaron a preguntarse hasta qué punto esos métodos podían afectar emocionalmente a los niños. Las críticas aumentaban. En foros de internet, especialmente en Reddit, aparecieron muchas comunidades exclusivamente a analizar el contenido de 8 pasajeros. Miles de usuarios analizaban cada episodio antiguo buscando patrones de comportamiento que consideraban preocupantes. Algunos argumentan... Fue en donde se inventaron las reacciones de YouTube, güey, tal persona reacciona al contenido de 8 pasajeros. Vamos a encontrar qué hay de mal en 8 pasajeros. Reacción en YouTube. Es que a final de cuentas fue algo que se hizo autosustentable, güey, porque el mismo contenido de 8 pasajeros empezó a darle más, empezó a generar más contenido creado. Justamente, ahorita vamos a llegar a un punto donde la fama se hizo tal que sí hubo personas que empezaron a hacer video reacciones, pero los videos los bajaron luego. Y se llegaron a tal punto en el que hasta 2 pandas que hablan les dedicaron un programa. Muy bien. Exacto. Algunos argumentaban que Rubí mantenía una disciplina excesivamente rígida. Otros defendían que simplemente estaba educando a sus hijos. Eran mormones. Su educación así es lo que cuenta la gente. La discusión dejó de ser un simple debate sobre estilos de crianza cuando comenzaron a presentarse denuncias ante los servicios de protección civil, aunque esas investigaciones iniciales no derivaron en acciones legales contra la familia. Demostraban que las preocupaciones ya habían trascendido de las redes sociales. O sea, ya llegó al punto que empezaron a denunciar, vato. Uh-huh. Mientras tanto, Rubí... dime, Frank. Ya estuvo muy pasado de lanza que vamos a empezar a quemarlos. Vamos a hacerles un hilo en Twitter. A huevo que comience la funa. Exacto. Mientras tanto, Rubí, en vez de verse preocupada por las críticas, se preocupaba más por tener el título de la mejor mamá del mundo. Ella decía que era producto de una sociedad demasiado permisiva. En entrevistas y publicaciones insistían de que muchos padres confundían el amor con falta de disciplina y sostenía que permitir que los hijos evitaran las consecuencias de sus actos terminaría perjudicándolos en el futuro. Ese discurso encontraba eco entre partes de su audiencia, que veía que Rubí a una madre firme en una época donde, según ellos, la autoridad de los padres se encontraba debilitada. Sin embargo, alrededor del 2021 comenzó un cambio que transformaría por completo la vida de los Frankie. Después de pandemia, Rubí conoció a una terapeuta llamada Jody Hildebrand, fundadora de un programa de asesoría conocido como Connections. Literalmente es Cone X Sions. Connections. Pero si utilizaban Connection no sería tan atractivo. Ok. Hildebrand ya era una figura controvertida dentro de algunos círculos de Utah, debido a críticas relacionadas con sus métodos terapéuticos y con sanciones profesionales recibidas años atrás. En pocas palabras, le quitaron su cédula. Pero encontró una laguna legal, donde sí, no puedo dar terapeuta, pero puedo dar charlas motivadoras. Pasó de ser terapeuta a conferencista. Exacto. Aún así, Rubí encontró en ella una persona cuyas ideas coincidían con su visión sobre disciplina, la responsabilidad individual y el control del comportamiento. Rubí acudió a Jody porque su hijo mayor empezó a tener comportamientos desafiantes. Empezó a hacerse rebelde el muchacho, para ser exactos. Como vio que ninguno de sus métodos funcionaba,
él empezó a estropear los videos. Se salía del guión, hacía lo que él quería y todo como forma de rebeldía. ¿Por qué? Porque ya estaba cansado del comportamiento controlador de su madre. Aparte que veía sufrir a sus hermanos y eso no le gustaba. Ruby lo que hizo fue empezarlo a separar. Y Judy le empezó a dar consejos como déjalo sin comer, no dejes que salga, sácalo de la escuela, déjalo en internet, que nos vea a sus amigos, entre otras. Donde una vez hizo que ya el chavo reaccionara, empezó a abusar físicamente de él. No en el ámbito que todos pensamos que no lo puedo decir, sino que empezó a golpearlo, a maltratarlo. Y él, como no tenía la fuerza suficiente porque estaba desnutrido, no podía defenderse. Hasta que llegó un momento donde su comportamiento cambió y dejó que las cosas fluyeran. Y siguió con el guión. Dime. Dijo, está bien, me rindo ya. Vamos a seguir tu guión. Exactamente. Y gracias a eso pensó que Judy era un ángel que Dios le manda. Con eso la relación de ambas se fortaleció muy rápido. Ruby empezó a aparecer con frecuencia en los programas y videos de Connection. Poco después, el canal de 8 pasajeros dejó de centrarse en la vida cotidiana de la familia y empezaron a difundir mensajes sobre moralidad, obediencia y desarrollo personal siguiendo la filosofía promovida por Jody. Quienes seguían la familia desde hace años comenzaron a notar cambios evidentes. Un ejemplo de ellos es que Jody empezó a vivir más con Ruby. Porque como Jody se dio cuenta que Ruby empezó a decir que ella era un ángel de Dios, un ángel que Dios le mandó para poder encaminar su vida, se aprovechó de eso. Siendo terapeuta, sabe de psicología. ¿Y qué hizo? Empezó a mentir que sentía posesiones. Sentía que el demonio estaba entrando en ella. Y le pedía a Judy que la ayudara, dejando que se quedara en su casa. Ruby era la poseída. No, Jody era la poseída, la terapeuta. Okay. Sí. Ruby, la mormona, que pensaba que era cierto. Y Jody empezó a vivir más con ellos. Y empezó a meterse más en su familia. Esto empezó a debilitar lazos entre sus hijos y sobre todo entre su esposa. Los cambios comenzaron... ¿Por qué me suena que después Ruby y Jody tuvieron un romance? Oh, no te me adelantes, panda, no te me adelantes. Los cambios comenzaron de forma casi imperceptible. Los videos familiares que durante mucho tiempo habían mostrado cumpleaños, vacaciones, etc., solamente fueron desapareciendo poco a poco. En lugar de eso, aparecían largas conversaciones sobre disciplina y responsabilidad entre Ruby y Jody, que esto lo llamaban una sección Vivir en la Verdad. La filosofía de Connection sostenía que muchos problemas personales surgían porque las personas actuaban desde la mentira, la manipulación o el victimismo, y que la única forma de corregirlos era aceptar las consecuencias de sus actos sin importar lo duras que podrían ser. Algunos espectadores, aquellas ideas representaban una forma estricta pero válida de entender la educación. Sin embargo, para otros comenzaron a convertirse en señales de alarma. Varias de las afirmaciones hechas en los videos resultaban cada vez más extremas. Ruby defendía públicamente que los padres no debían rescatar a los hijos de las consecuencias de sus decisiones, y que el sufrimiento podía convertirse en una herramienta para enseñar responsabilidad, aunque esas declaraciones no constituían por sí mismas un delito. Fueron generando preocupación entre antiguos seguidores especialistas en crianza y otros creadores de contenido. Dime, Frank. O sea, si ya la cagaron, que vivan con la consecuencia de sus actos. Exactamente. Que va de... Justamente, imagínate, son niños menores de 10 años, vato. ¿Tú crees que son capaces de asumir las consecuencias de sus actos siendo niños? Es que está bien que vayan aprendiendo que lo que realizan pues tiene una consecuencia, pero pues también no te pases de lanza. Exactamente. Una cosa es decirle
¿rompiste tu teléfono nuevo que te acabo de comprar? ¿El iPhone 17 Pro Max? Bueno, ni modo, te vas a quedar con uno del Oxxo. Hasta que aprendas a valorar lo que tienes. A decir, lo rompiste, te quedas un mes sin comer y todavía te vas a dormir con el perro. A huevo. El perro va a cobrar renta. ¿Y de dónde crees que vamos a sacar el dinero para comprar otro iPhone 17 Pro Max X? Exactamente. Son cosas que sí, o más que nada, son castigos que realmente, pobre de los niños. O sea, vivieron una situación muy complicada. Uh-huh. Justamente en este punto acabo de comentarte otros creadores de contenido. Aquí es donde empezaron las videoreacciones. Aquí es donde muchos empezaron a decir la verdad atrás sobre 8 pasajeros. Y como Rubí todavía era una figura pública, pedía que bajaran el video y lo hacían. Ahorita pues ya verás más adelante qué le pasó. Uh-huh. Mientras tanto, dentro de la familia Frank comenzaban a producirse cambios importantes. Kevin aparecía cada vez con menos frecuencia en las publicaciones. Más adelante se conocería a través de documentos judiciales y de propias declaraciones que la relación entre él y Rubí se había deteriorado. Kevin explicó que pasó un largo periodo viviendo separado de su esposa, mientras que Rubí profundizaba su colaboración con Jody. Esa separación significó que el control cotidiano del hogar quedaría prácticamente en manos de Rubí y de la influencia de Jody sobre ella. Dijeron, Kevin, tú estás completamente nominado. Exactamente. Aparte que creo que Kevin le tenía mucho miedo a su señora. Creo, no estoy muy seguro. A Jody. A Jody. No, a esta Rubí. A Rubí. Era una señora muy manipuladora, muy controladora. Y el pobre Kevin, pues, tuvo que soportar. Durante ese tiempo, la presencia de los hijos en internet disminuyó casi por completo. Lo que para el público parecía simplemente un cambio de contenido, escondía una realidad mucho más compleja. Las autoridades descubrían después de que varios miembros de la familia se encontraban cada vez más aislados del resto de su entorno. Amigos, vecinos y personas cercanas dejaron de tener contacto frecuente con ellos, y esa pérdida de comunicación dificultó que alguien pudiera comprender lo que estaba ocurriendo dentro de la vivienda. En internet las críticas continuaban. Comunidades enteras dedicadas a seguir la evolución del caso comenzaron a recopilar antiguos videos del canal, comparando el comportamiento de Rubí a lo largo de los años. Lo que antes parecía una madre extremadamente estricta, ahora era observado desde una perspectiva diferente. Una madre totalmente fuera de sí. Dejó de ser estricta y se convirtió en una loca, ok. Exacto. Muchas personas se preguntaban si las señales de alerta habían estado presentes desde el principio, o si el cambio había ocurrido gradualmente con la influencia de Connections. Aquellas discusiones, sin embargo, estaban basadas únicamente en el material de la propia familia, que había decidido compartir públicamente. Nadie conocía aún la magnitud de las autoridades, aún no conocían la magnitud de lo que las autoridades descubrirían más adelante. La hija mayor entró a la universidad y se fue a vivir sola, pero se quedó con la preocupación de sus hermanos. Ella aún seguía teniendo sustento de sus padres, pero no como uno quisiera. Durante un tiempo empezó a marcarle a su mamá y a sus hermanos, pero no contestaba. Ella, preocupada, fue a ver qué pasó. En este punto, Kevin ya no vivía con ellos. Ya llevaba bastante tiempo, como lo comenté hace un momento. Le habló a su papá, le dijo, oye papá, no puedo hablar con mis hermanos, que no sé qué. Pero Kevin solamente le respondió, una disculpa hija, yo ya no me puedo meter. Tu madre me amenazó. Cuídate no es mucho. mi problema, no es mi problema. Sonará cruel, pero sí, prácticamente eso fue el mensaje que dio. Y le dijo solamente, recuerda que papá te ama. Y le colgó. Ayuda. Esta chica, preocupada, volvió a llamar a uno de los vecinos. Y los vecinos le dijeron,
es que tu mamá no se ha presentado o no la hemos visto desde hace 2 días. Tus hermanos están adentro, pero no hemos visto a tu mamá llegar. ¿Cómo que no la han visto, no? Llamó rápidamente a las autoridades, entraron a la casa y sí encontraron a los niños. Unos niños desnutridos y sin supervisión adulta. Contactaron con Ruby y resulta que estaba en la casa de Jody, viviendo con ella. Y lo único que le dijo a las autoridades fue: mis hijos ya se pueden cuidar solos, no me necesitan. Lo vuelvo a decir, chicos de 4, 5, 6, 7 y 10 años. Ahorita toda mi atención la requiere la Shikimami de Judy, así dijo. Yo la oí. Haz de cuenta que sí. En sí ya tenía como un pequeño antecedente, pero no le hicieron gran cosa. Después de que pasara todo esto, Jody le dijo a Ruby: oye, es que los demonios ya no están siguiendo a tu casa. No quieren que salvemos a esta gente. Vente a vivir conmigo. Y a Ruby le pareció una excelente idea. Aparte de eso, a huevo dejo los engendros y me voy con los demonios. Sí que sí. No los dejó, se los llevó con ella. Pero después de esto me llevo a descubrió... mis engendros para que convivan con los demonios. Exactamente, sí, a fuerzas. Uf, qué gran idea. ¿Qué fue lo que pasó? Esta Judy, después de enterarse de que su hija fue la que lo acusó con las autoridades, le quitó el seguro de auto, el seguro de vida, la desheredó y ya no le volvió a dar ningún centavo para su vivienda. Como parte del castigo, según ella. O sea, en ese punto, con todo y todo lo que sucedía, la hija seguía recibiendo dinero de Ruby. No, ya no lo recibía. Después de que la acusó con las autoridades, le dejó de recibir. Anteriormente sí. Sí, anteriormente sí. Después de organizar todo, Ruby y sus hijos se fueron a vivir con Jody en una vivienda ubicada en Evans, Utah, para evitar la crítica y despejar sus mentes de todo lo que provocó la acusación de su hija. Acusaciones falsas, decían. Lo que no tomaban en cuenta es que esa decisión provocó que sus hijos sufrieran más y vivieran en un infierno. ¿Qué fue lo que pasó? Comenzando. Apenas vamos con lo feo. Después de que fueron a vivir a la casa de Jody, los dejaban sin comer, los dejaban encerrados, sin bañar, sin ir a la escuela, no los dejaban tener contacto en nada, no los dejaban salir para nada, ningún motivo. Y la casa de Jody, digamos que no era una casa vacía, o más que nada no era una casa chica. Era una casononona de 2 metros, vato. No, baboso. De 2 pisos, corrijo. 2 metros, güey. Dije, chingado, Infonavit en Utah, ¿o qué pedo? No. De 2 pisos, pero era casi una mansión. Era de esa... Ella compró el terreno y pidió que le construyeran esa casa. Era una casa de 2 pisos con subterráneo. Voy a dejar una imagen aquí en el video para que vieran cómo son las casas en Utah, cómo la pidió. Es más, tenía una caja fuerte que era un cuarto entero. Ok. Tenía piscina. Sí, y más adelante vas a saber cómo lo sacó. Pero era una casa inimaginable. Tenían los recursos para darle una buena vida a los niños. Pero no. No, vamos a mandarlos a que vendan mazapanes, a huevo que sí. Ojalá fueran vender mazapanes, vato. Pero al contrario, era más pues vamos a dejar que queden 3 semanas sin comer. Ni modo que pierdan la vida. ¿Qué puede mal ir sal? Comer está sobrevalorado, perro. Exactamente. Está sobrevalorado. Y los castigos subían cada vez más de tono. Había algunas veces que los dejaban amarrados, como si fueran vacas. Había otras veces que simplemente los dejaban parados sin que se pudieran sentar. Y si se les ocurría sentarse o acostarse, les empezaban a agredir físicamente. Otras veces los dejaban encerrados con el calor, porque
En el lugar donde se encuentran es casi un desierto, era un calor horrible. Pero no les importaba. Otras veces se iban días y no regresaban. En pocas palabras, no les importaban los chicos. Después de todo esto que estuvieron viviendo, uno de los hijos menores quiso escapar. Tenía 5 o 6 años el chico. Salió una noche con esperanza de ir a la gran ciudad para escapar del infierno que es su casa y buscar ayuda, pero sus planes no surgieron como quería. Ruby y Jody lo descubrieron. Cuando fueron a buscarlo, salieron en el carro y lo encontraron a medio camino. En contra de su voluntad lo subieron al carro, lo regresaron a la casa y Ruby lo encadenó junto a ella, dejándolo sin libertad y sin comida. Cuando Jody y Ruby querían privacidad, lo dejaban en el sótano, amarrado con las cadenas y unas cuerdas que encontraban, como forma de castigo. Llegó un momento donde el niño empezó a tener heridas profundas en muñecas y tobillos. Pero solo nada más con pensarlo, vato, me da un coraje. ¿Sabes lo que le decía Jody a Ruby para curar a su hijo? ¿Qué le decía? Ponle miel con chile. Una receta. Con eso se cura rapidísimo. Miel con chile. Exacto. Ni siquiera algo que supiera rico, güey. Ay, es que ni siquiera metiolate al menos. No, el mertiolate era caro. Ardía igual, pero mínimo sí te curaba. Esto Esto provocó que las heridas del niño nunca sanaran, al contrario, se infectaran y simplemente se volviera más débil. Pero, ¿crees que a ella les importó? Para nada. No, les valió madre. Lo que no contaban es que semanas después todo eso cambió. El 30 de agosto del 2023, el mismo niño logró salir de noche. No, al contrario. Logró salir de día, cuando ellas estaban afuera. Según los documentos judiciales, el menor llegó hasta la casa de un vecino para pedir ayuda. Pato, hay un video del niño llegando. No es nada explícito, son cámaras de teléfonos del 2005. He visto que se puede poner, o sea, lo van a ver al principio del capítulo y en este momento también. Pero se ve como el niño llega descalzo, con la ropa rasgada, sucia y muy flaco, vato, muy muy flaco. El niño comentó que se escapó de una casa donde lo tienen secuestrado a él y a todos sus hermanos, que era una señora, y la señora se llamaba Jody. Los vecinos reaccionaron bien, ¿quién es ella? Lo que hizo el vecino rápidamente fue llamar a emergencias. O sea, los vecinos no la conocían, como quien dice. No solamente sabían su nombre, pero no sabían exactamente quién era. ¿Qué fue lo que pasó? Llamaron rápidamente a servicio de emergencias, porque el estado del chico era increíble. Heridas profundas en muñecas y tobillos, desnutrición severa y pálido, el pobre. Güey, pero entonces los vecinos nunca se dieron cuenta de que la Jody tenía a los niños ahí, o bueno, Jody y Ruby tenían a los niños en calidad de, pues sí, de secuestrados, güey. O sea, nadie se dio cuenta, nadie vio nada. No, men, porque a comparación de aquí en México, que las casas están pegadas unas con otra, por lo que estoy investigando allá en Utah, está la casa y a 2-3 kilómetros está la otra. Bueno, es que me imagino ahí en esa parte, porque sí hay otros lados en donde sí están las casas juntas, güey. No, sí, pero te vuelvo a decir, acá es un desierto. Jody compró el terreno y construyó su casa. Y nada tonta, la construyó un tanto lejos de sus vecinos. Cuando el vecino llamó al servicio de emergencias, los oficiales, cuando iban en camino, encontraron un carro parado
y una mujer desesperada, como preocupada, pasaron junto a ella y le preguntaron cómo se llama, qué le pasó. La señora le dice: me llamo Jody. Es que perdí a uno de mis sobrinos. Mi hermana me los encargó y el niño se escapó y lo estoy buscando. Estoy preocupada por él. ¿Lo han visto o han escuchado algún reporte de él? El vecino mencionó el nombre de la secuestradora, Jody, y el servicio de emergencias no le dio ni una respuesta. Señora, no se preocupe. Dime tú que no sucedió lo mismo que en el caso de este... ¿Cómo se llama este güey? Se me fue el nombre. Del que se les había escapado y que dijo que era su novio y se lo regresaron y lo mató. ¿Sí sabes quién es? ¿Sí sabes? El caso de Jeffrey Dahmer, ¿no? De Dahmer, sí, de Dahmer. Bueno, menos mal. No. Los oficiales, al escuchar el nombre, no le dieron ninguna pista, no le dijeron nada. Al contrario, le dijeron: señora, no se preocupe, gracias por informarnos. Si encontramos alguna pista o algo, nosotros le avisamos. Y se fueron. Le dijeron: órale, hija de la verga, quedas arrestada. No. ¿Por qué? Porque necesitaban encontrar pruebas que realmente lo llevaran a cabo. Y se fueron. Pero Jody se quedó con la incertidumbre de por qué los policías están aquí si casi no pasan. Y se regresó a su casa. Cuando los agentes llegaron, encontraron indicios suficientes para una investigación de gran escala. Ahora sí, men, ahí viene lo interesante. Ahí viene el clímax de la historia. Déjate como panda en tobogán. Cuando vieron las autoridades al niño de su estado tan deplorable, le preguntaron: ¿qué te pasó, hijo? El niño les comentó que vivió un infierno y que estaba preocupada por su hermana menor. Esto alarmó a las autoridades, que la vida de una menor estaba en peligro. Recordemos que el niño tenía aproximadamente 8 años, 7 años. Su hermana menor tenía como 4 o 5 años. Y fueron a la casa de Jody. Pero fueron con una orden judicial para poder saber dónde está la niña. ¿Por qué? Porque ya tenían un testigo, un niño preocupado. Con eso fue suficiente para que el juez le soltara la orden rápido. Lo bueno que que le soltaron la orden, güey, que no dijeron: no, es un niño, güey, capaz que puro pedo, no pasa nada, nomás está jugando. Realmente la tía no lo dejó jugar Roblox en el celular y por eso el niño hizo todo este desmadre. Eso fue lo bueno, porque sí se lo soltaron rápido la orden. Tan rápido, vato, que ni siquiera Jody pudo escapar. Excelente. Cuando fueron a la casa, entraron a la fuerza. ¿Por qué? Porque Jody les decía: no pueden pasar, que no sé qué tan. Entraron con la orden y Jody se veía un poco preocupada. Empezaron a buscar y no encontraban nada en la casa. Era demasiado grande. Pero su preocupación por la niña era legítima. Y empezaron a buscar. No he encontrado, pero también hay un video de cómo entraron los policías, cómo estuvieron buscando y cómo encontraron a la niña. La encontraron en un armario. ¿Por qué? Porque se escuchaban sus llantos. Cuando abrieron el armario, era una niña desnutrida, con heridas físicas, al borde de la muerte. Ambos niños fueron trasladados a un hospital para recibir atención inmediata. Se empezó una búsqueda urgente de Ruby. Cuando llegaron a la casa donde antes vivía, encontraron varias maletas dando indicios de que quería escapar, pero algo lo evitó. Ruby recibió una llamada de Jody. Le dijo: ya nos descubrieron. Ya no hay nada que hacer. Regrésate. Claro. Pélate tú. No, se regresó. Ruby fue a su casa porque cuando Jody regresó después de ver a los policías, le dijo: mijita, ponte lista, agárrate un niño, el que más quieras, y nos vamos. No hay tiempo que explicar. Claro, agarró 2 niños.
Los dos eran mayores. Se fue a su casa, empezó a hacer maletas y todo. Y fue cuando Jody le marcó, ¿sabes qué? Ya no hagas nada. Ya nos descubrieron. Ya. Sí, y dije, chinga, pues de toda esta historia que te he estado contando, tiene rato que no la mencionas o que ya. Ella ya andaba buscando la forma de pelarse. Sí, ya estaba buscando la forma. Pero como encontraron a la niña, los policías luego mandaron la orden de buscar a Ruby y que no saliera por nada del estado. Esta Jody escuchó y le dijo: Ruby, ¿sabes qué? No vas a poder escapar. Mejor vente a mi casa. Y Ruby mensamente dijo: pues sí, está bien, voy contigo, carnalita, al cabo me cae re bien. A este punto recordemos que los niños están en estado crítico. La investigación posterior daría lugar a múltiples cargos penales contra Ruby y contra Jody. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una controversia sobre métodos de crianza para convertirse en una investigación criminal ampliamente documentada por la policía, la fiscalía y los tribunales del estado de Utah. Cuando los policías fueron a arrestar a Ruby y a Jody, fueron primero a la casa de Jody. ¿Por qué? Porque querían que Ruby llegara. Fueron a la casa, encontraron a Jody bien sacada de la pena, y al poco rato llega Ruby. Ruby como si nada, como si no hubiese hecho nada malo, como diciendo: estos huercos, ¿qué me pueden hacer? Yo soy una madre ejemplar, yo soy la mejor madre del mundo. YouTube me dio mi botón de diamante, así que yo soy buena madre. Ese fue el problema. En un momento voy a contar por qué tomó estas actitudes. Después de que llegaron y se la llevaron, los policías siguieron investigando. ¿Por qué? Porque necesitaban algo que realmente las acusara. O sea, sí, encontraron a la niña, sí, pero querían algo pequeño para una condena mayor. Encontraron la caja fuerte, que era un cuarto. Cuando la encontraron, tenía una contraseña. Se preguntaron: ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar algo. 1, 2, 3, 4. Se abrió la puerta. Chingao, que esa era mi caja fuerte, güey, o qué pedo. La caja fuerte de la gerencia. Abrieron la puerta y lo que encontraron fue un diario, las cuerdas, las cadenas y fotos. Las fotos no las voy a poner, esas no las voy a poner. Ok. Pero sí te puedo decir, vato, pobres de los niños. Eran muy gráficas las fotos. Sí, o sea, aparte de que no puedo poner fotos en YouTube así, sí, netamente por respeto a los niños no las voy a poner. Sí, es muy gráfico. Eso sí, se especulaba de que Jody era una lesbiana de closet, pero nunca tuvo el apoyo para seguir una vida como ella le gustaba. Al contrario, se tuvo que casar, tuvo que tener 3 hijos, hasta que su esposo le pidió el divorcio. ¿Por qué? Porque Jody maltrataba a sus hijos y a su esposo, y el señor no se quedó callado. Al contrario, la denunció, pidió el divorcio y se ganó la custodia. Y Jody se quedó con ese toque, con ese de perdí a mis hijos. Por eso esta Ruby fue como la presa perfecta para ella. ¿Y por qué Jody tenía sus hijos también, pero estaban con el papá. Exactamente. Además, Jody no los quería. ¿Por qué? Porque se especula que era una lesbiana del closet. Porque estaba enamoradísimo, estaba en unas actitudes como de pareja con esta Ruby. Y Ruby pensando que era su mejor amiga, que era su consejera. Entonces no somos los únicos que no sabemos captar indirectas. Muy bien. Aparte de que muchos dicen que esos momentos de privacidad que querían, pues era para, ya sabes,
Los policías, al revisar el diario, encontraron un registro de todas las familias que estafó. Para que te des una idea, muchas familias se llevaron a la quiebra por culpa de Jody. Cobraba $1,000 la consulta. Su perra madre. Aparte de que cobraba $1,000 por consulta, les pedía proyectos, les pedía un montón de cosas a esas familias. Les quitaba todo el dinero que podía. Gracias a eso se compró su terreno y se hizo su casita. Y vivieron felices para siempre. No. No. Ah, bueno. Lo más inquietante que encontraron fue un texto que decía lo siguiente. Y cito: una vez que Ruby sea mía, abandonaré a sus hijos en medio del desierto, dejándolos sin comer ni beber hasta que dejen de existir en este mundo. O sea, para acabarla de joder, confesó todo en el diario. Exactamente. Digamos, era muy buena estafadora, pero no muy inteligente. Se ve. Aparte que en el diario escribía exactamente todo lo que le hacía a los chicos. Pues, querido diario, el día de hoy al más pequeño lo dejé sin comer y lo amarré al patio. Y así muy romántico. Querido diario, hoy con mi futura pareja Ruby dejamos abandonados a los niños por 2 días. No sé si habrán comido, pero yo estoy feliz con ella. Hasta suena muy tétrico diciéndolo de esa forma. Después de que se las llevaron presas, la noticia se difundió con una enorme rapidez. Los principales medios de comunicación de Estados Unidos comenzaron a reconstruir la historia de la familia Frank desde sus primeros años en YouTube. Millones de personas que habían seguido el canal durante una década, o más, casi una década más bien, no podrían creer que esa familia tan perfecta que habían visto durante tanto tiempo, ahora estén en el centro de un proceso penal. Conforme la investigación... Nunca conozcas a tus ídolos. Por eso, nunca nos conozcan. Es el equivalente a que un día salgan noticias de que Vegeta 777 tenía a sus hijos amarrados en el patio. Vato, no nos vayamos tan lejos. El caso de Aiton Gameplay, de Alfonso Obregón, o sea, son cosas que quién sabe si son ciertas. Pero es donde te das cuenta que no conoces a las personas, o las personas no son lo que aparentan a través de una cámara. Ya. Conforme avanzó la investigación, los detectives recopilaron evidencia física, testimonios y documentación, el diario y las fotos, que posteriormente fue procesada ante los tribunales. La información revelada por la fiscalía mostraba un panorama muy distinto al que el público había conocido. Esa evidencia sería uno de los elementos determinantes tanto para Ruby como para Jody, que si aceptaban posteriormente un acuerdo de culpabilidad en varios cargos relacionados con grabado, evitando así un juicio prolongado. En pocas palabras, de 5 penas perpetuas te voy a quitar una. Te puedes morir 4 veces y a lo mejor si sales de la cárcel a huevo. Si reencarnas otras 4 veces y sales. Es que en sí, bueno, yo siempre he considerado que eso de decir de que sí, estás condenado a 4 cadenas perpetuas, nunca le he visto mucho sentido. Pero luego caes en el punto de que dicen, de donde entra la polémica de que si una persona que es condenada a muerte muere por unos segundos y luego revive, ya cumplió su pena y puede salir o no. Ahí es en donde se dices, sí, métale unas 20 cadenas perpetuas y unas 2 sillas eléctricas a huevo. Que... unas 2 sillas eléctricas. Nada más por si acaso, por si los zombies regresan o algo, ¿no? Sí, por si se levanta. Todavía se mueve, vuélvele a subir el switch. A huevo que sí. Son espasmos, tú súbele, no vaya a ser. Tú súbele, güey. Por eso contratamos esto para 2 horas. Si me permites, voy a dar un traguito de agua. Dale. No sé si has visto, no sé si llegues a seguir la serie de Black Mirror, güey. Que hay un capítulo que es se llama Black Museum. El capítulo es creo que de la 4th temporada. El quinto capítulo de la 4th temporada, güey.
Me imagino que es al pobre vato que lo tienen en la silla eléctrica y que lo pasan un chingo de veces. No sé si lo recuerdas o si lo hayas visto. Sí, me acuerdo que el vato... no me acuerdo qué fue lo que hizo, pero el pueblo estaba fascinado de que fuera condenado. No me acuerdo muy bien qué es lo que pasaba, pero le bajaban el switch, se electrocutaba. Es que ya no era el vato, ya no era el vato, era la conciencia del vato que... O sea, el vato sí murió y eso lo hacían una y otra vez, pero con la conciencia y lo ven que está sufriendo. Pero nos volvimos a desviar del tema otra vez. Pero bueno, sí, después, nada más para cerrar ese paréntesis de Black Mirror, ¿cómo se llama? Plot twist, corrijo. Muy grande fue que en realidad la persona que le estaban enseñando el museo era la hija del vato de la silla de ruedas. Tremendo. Silla eléctrica. Exacto. Esa me la puso una maestra de inglés, de veras, para verlo. Pues déjame felicitar a tu maestra. La verdad es que sí, me encantó ese capítulo. Bueno, regresando al tema. Volvamos con los niños torturados, güey, después de divagar. Después de habernos disociado un rato. Exactamente. Tú querías datos de animalitos para salir del trauma. Hablamos de un capítulo de Black Mirror. Ahí está. Complacido. Con eso me conformo. Mientras tanto, el caso provocó un debate mucho más amplio que trascendía a una sola familia. Expertos en protección civil comenzaron a cuestionar hasta qué punto la exposición constante de menores en plataformas digitales podía dificultar situaciones de riesgo que fueran detectadas a tiempo. O sea, sé que otra familia se pinta ser perfecta y resulta que están viviendo con un monstruo en casa. ¡Oh, por Dios! ¡Lo dijo! ¡Ah! Estamos bien mensos. También surgieron preguntas sobre la responsabilidad de las plataformas, de los patrocinadores y del propio público, que durante años habían consumido y compartido contenido protagonizado por niños, cuya vida cotidiana era transmitida prácticamente sin límites. Es que mira, güey, yo en mi muy personal punto de vista, no sé, o sea, a mí no me llama la atención ver el contenido de decir de que, somos una familia normal y voy a grabar todo lo que pase y luego lo voy a subir a redes. Al menos yo te digo, en lo personal no es algo que a mí me llame la atención o que me haga ver. Hay su sector del público el que sí lo hace, pero precisamente por lo mismo de que siento yo de que vamos a tratar de ser la familia perfecta y vamos a grabar todo, pero van a pasar cosas que no son de familia perfecta y vamos a hacer como que eso no pasó, pero aquí todos somos perfectos, todos nos cuidamos, todos nos queremos. Al niño que tenemos amarrado ahí atrás, ese no lo enfoques, por favor. El patito feo de la familia no lo vean, por favor. Exactamente, por eso ese se fue a estudiar a la universidad y ya no le di para el seguro. Muy bien. Aparte que, vato, son cosas privadas. No creo que se estén grabando de, miren, así hicimos a nuestro primer hijo. No, tampoco. Miren, hoy le salió el primer barrito a Pandina. Vamos a exprimírselo, no manches, o sea, son cosas privadas. Exactamente. Que dato curioso, yo casi no sufrí de barros, Ok. Al mismo tiempo, antiguos seguidores del canal confesaban sentirse profundamente confundidos. Caray, ¿ella? ¿La madre perfecta? No creo que sea la misma. Muchos habían recordado crecer a los hijos de Rubí frente a la cámara desde que eran pequeños. Te estoy hablando, vato, que este canal se creó en el 2015. Y pasaron... Hasta 2021 dijiste, creo que fue cuando empezó el desmadre. Fueron 6 años, güey. O sea, vieron crecer a los niños de una manera increíble. Y pues, como todo, te puedes encariñar. Entonces... Para ellos, la investigación no solo representaba una caída de una creadora de contenido, sino de un derrumbe de una imagen familiar que durante años había sido presentada como un ejemplo de disciplina, éxito y valores. En cuestión de días, el nombre de Ruby Frank dejó de asociarse con uno de los canales familiares más populares de YouTube, para convertirse en uno de los casos más comentados en Estados Unidos. Sin embargo, aún faltaban por conocerse las declaraciones oficiales, los acuerdos alcanzados con la fiscalía y la sentencia que pondría fin al reposo. Al proceso penal, corrijo.
esos acontecimientos no solo determinarían el futuro de las dos acusadas, sino también marcaría un antes y un después en la plataforma en la sociedad observaba el fenómeno llamado Family Bloggers. Algo que quiero aclarar en este punto es que en el proceso penal ya no metieron a los niños. ¿Por qué? A palabras del juzgado es: no vamos a hacer que vuelvan a ver a los monstruos que los hicieron sufrir. Sí, pues sería hacerlos pasar otra vez por lo mismo, aunque sea de los recuerdos y todo, pero pues es volverlos a exponer al mismo trauma. Exactamente, y querían que dejaran de sufrir. Entonces mejor los dejaron a un lado. Ya con las evidencias que tenían era suficiente. Ya no necesitaban su testimonio. Con el puro diario y las confesiones, güey, las fotos, ya con eso era suficiente. ¿Para qué los vuelves a exponer a lo mismo? Exactamente, hasta eso se los aplaudo a la tribunal, porque sí hicieron una muy buena decisión con esa. Exactamente. Cuando la investigación avanzó hacia los tribunales, sí, estoy bien. La atención pública dejó de centrarse únicamente en la imagen de Ruby Frank, que había construido durante años en internet. O sea, ya no era la mamá perfecta, la mejor mamá del mundo. Ahora el interés estaba puesto en las pruebas reunidas en la fiscalía, las declaraciones y las personas involucradas, y las decisiones que tendría el sistema de Utah. Durante meses siguientes, los investigadores entrevistaron a familiares, recopilando registro, analizando comunicaciones y reuniendo evidencia. A la única que sí creo que lograron entrevistar es a la chica que fue a la universidad, por ser mayor de edad. Aparte que ya tenían un antecedente de que Ruby había abandonado a sus hijos. Obtenida durante el cateo de las propiedades relacionadas con el caso, cuando abrieron mágicamente una caja fuerte con 1, 2, 3, 4. Nice. Yo no puedo decir nada, perfectamente podría haber sido mía. Cada nuevo documento reforzaba la idea de que no se trataba de un hecho aislado, sino una situación que, según la acusación, se había desarrollado durante un tiempo prolongado. Mientras tanto, Kevin, que ya hacía tiempo que no lo mencionábamos, permanecía prácticamente alejado de la opinión pública. A través de sus cantando "No es mi problema". A través de sus abogados explicó que llevaba varios meses separado de Ruby y que la relación con su familia se había deteriorado considerablemente antes de la intervención de las autoridades. Sus declaraciones fueron examinadas cuidadosamente por investigadores, quienes buscaron una forma de determinar cuál había sido su nivel de conocimiento sobre lo que ocurría en el entorno familiar. Aunque fue entrevistado durante la investigación, nunca fue acusado penalmente. A Kevin le dijeron: oye, ¿sabías que lo que pasó con tu esposa y tus hijas? No. Yo llevo mucho tiempo sin verlas. Pasó tal. ¿Y que Ruby hizo qué? Como escucha, señor, está involucrado, señor oficial. La verdad, estoy sorprendido con lo que me está diciendo. Empezaron a investigar y todo, y sí, o sea, literalmente Kevin no tenía nada que ver, no sabía nada. Al contrario, yo me lo imagino diciendo: no, cuando yo me fui los niños todavía comían, no los amarrábamos en el patio, todavía los cuidábamos. Sí, porque nada más lo único que castigo que le hacían es hacer la plancha, hacer dominales o algo, pero nunca los dejaban sin comer, por lo que puedo ver más bien. Después Kevin visitó a esta Ruby porque ella estaba parcialmente detenida. Le dijo: Ruby, ¿cómo pudiste hacerle eso a nuestros hijos? Los estaba corrigiendo, quieras o no. Ruby, nuestros hijos están en urgencias, están en estado crítico, están al borde de morir. Ay, están exagerando, diles que ya se dejen de payasadas, solo es un berriche de niños. Ruby, están teniendo muchas transfusiones,
están en un estado de desnutrición severa. No, no creo. Ellos se lo buscaron. ¿Para qué se portan mal? Todavía se hundía más con lo que decía. Me encantaría decirte, men, que esto me lo estoy inventando. No, sí te creo, sí te creo. Después de eso, el caso siguió avanzando. Y como se acercaban las audiencias, comenzaron a conocerse algunos detalles en los expedientes. Los fiscales sostenían que las pruebas físicas, los testimonios y la documentación recopilada permitía sustentar múltiples cargos por grabado contra Ruby Frank y Jody Hildebrandt. La posibilidad de enfrentar un juicio con un gran número de testigos, peritos y evidencias documental colocó a ambas acusadas ante una decisión trascendental. Recordemos que todo esto, pasó desde que el niño se escapó. Fue alrededor de, no me acuerdo, del 2023, 30 de agosto del 2023. Todo esto pasó en 2 meses, vato. 2 meses, ok. No, dije agosto, ¿verdad? Sí, agosto. No sé contar, fueron 4 meses. Ok, hasta diciembre. Hasta en diciembre del 2023, Ruby Frank compareció ante el tribunal y aceptó un acuerdo con la fiscalía, como parte del acuerdo que habían dicho. Se declaró culpable de varios cargos de agravado. Poco después, Jody hizo lo mismo. Aceptar la culpabilidad significaba reconocer la responsabilidad penal de los cargos incluidos dentro del acuerdo y evitar un juicio que había obligado a presentar públicamente toda la evidencia recapitulada durante la investigación. Para la fiscalía, aquel acuerdo también evitaba que los menores tuvieran que declarar en el proceso largo y altamente traumático, lo que te decía hace rato. Durante la audiencia, Ruby leyó una declaración preparada para el tribunal. En ella asumió la responsabilidad de sus acciones y manifestó que durante ese periodo llegó a creer que estaba actuando correctamente debido a la influencia que Jody presentaba y por las ideas promovidas dentro de Connections. Jody era la que le decía, sí, amárralos al patio, no pasa nada. Exactamente. También pidió perdón a sus hijos y reconoció el daño que había causado a su familia. Pero este perdón lo hizo después de que la encerraron, vato. Creo que en un momento más adelante lo menciono, pero te lo pongo de una vez. Jody, estando en la cárcel, todavía Ruby creía que Jody todavía seguiría siendo un ángel de Dios. O sea, después de todo lo que hizo, de que era la que la aconsejaba, que era la que la manipulaba, al final era para decir, no fue Jody, es mi culpa, yo tengo la culpa, la mala madre soy yo. Dejen a mi amigui. Exactamente, o sea, para que veas cómo era el nivel de manipulación. Exactamente. Sin embargo, el juez dejó claro que la responsabilidad penal recaía sobre decisiones tomadas por cada una de las acusadas y que la existencia de influencias externas no eliminaba la responsabilidad. Les dieron la condena completa. No les cumplieron el trato. Más bien dicho, el juez no lo cumplió. Dijo, él no se hace. En febrero del 2024, pasamos en diciembre. 2 meses después, fue momento de conocer la sentencia. El tribunal condenó a Ruby Frank como a Jody Hildebrandt por 4 cargos. Conforme a la legislación del estado de Utah, las penas impuestas quedaron sujetas al sistema penitenciario estatal, donde la duración exacta del tiempo que cada una permanecía privada de la libertad dependerá de las evaluaciones realizadas por Junta de Indultos y Libertad Condicional. Aunque la legislación establece límites máximos para este tipo de delitos, la fecha definitiva de liberación no fue fijada por el juez durante la sentencia. Con la resolución judicial concluida por la parte penal del caso,
pero las consecuencias apenas comenzaban para la familia Frank. En pocas palabras, vato, van a estar encerradas para ver cuáles son los cargos más máximos que van a tener. ¿Por qué? Porque van a ser... A este punto no les han dado sentencia todavía. Todavía no, pero van a ser... Eso de que no están sentenciadas es un decir. ¿Por qué? Porque el juez no las va a dejar libre todavía no tiene fecha de liberación. O sea, están encerradas, pero ¿hasta cuándo? No sé, déjennos investigar, pero van a estar encerradas. Sí. Bueno, ahí el punto que sería negativo, que podrían aprovechar tanto Judy como Ruby, es de que digan, no, pues van a estar 20 años, y que ellas aleguen que de esos 20 años ya cumplieron 2. Espera a que terminemos de leer el caso y vas a ver qué pasa. Está bien. Los hijos de Ruby quedaron bajo la protección de las autoridades competentes, mientras se desarrollaban distintos procedimientos relacionados con su bienestar y custodia. Debido a esos procesos involucran a menores, gran parte de la información permanece protegida por las leyes estadounidenses de privacidad, razón por la cual muchos detalles nunca han sido revelados públicamente. O sea, a lo mejor esto que les acabo de contar nada más es la punta del iceberg. El padre Kevin inició posteriormente procedimientos legales relacionados con el divorcio y la custodia de sus hijos. En distintas entrevistas posteriores expresó que también había sido manipulado por la dinámica creada alrededor de Connections, y que durante mucho tiempo no comprendió la magnitud que estaba ocurriendo. Sus declaraciones generaron opiniones divididas entre especialistas y el público, ya que algunas personas consideraban que debió haber intervenido antes, mientras que otras señalaban la complejidad de las relaciones del control psicológico descritas durante la investigación. Pero quizá una de las consecuencias más importantes del caso ocurrió fuera de los tribunales. Cuando Ruby entró a la cárcel, siempre defendió a Jody, diciendo que era una mujer enviada por Dios. Las dos tenemos una misión que cumplir. La cárcel es otra misión, una pequeña piedra en el camino, una prueba que tenemos que superar ella y yo. A huevo se martirizaron. Después de unos meses recapacitó todo lo que hizo, estuvo mal y que Jody solamente abusó de ella. Le pidió perdón a sus hijos, pero ellos ya no quieren saber nada de ella. Para ellos, su madre murió. Durante años, millones de personas habían observado el crecimiento de Ruby Frank, prácticamente desde su nacimiento. Su infancia había sido grabada y monetizada para una audiencia global. El caso abrió un intenso debate sobre los límites éticos llamados family bloggers y sobre el derecho de los menores a la privacidad. Especialistas en protección infantil comenzaron a cuestionar hasta qué punto puede otorgar un consentimiento real aparecer diariamente frente a millones de espectadores. También se discutió quién controlaba el dinero generado por ese contenido y qué mecanismos deberían existir para proteger a los menores cuya imagen produce ingresos para sus familias. El caso de Jody y Ruby ha llegado a su fin, pero las consecuencias que tuvieron a sus hijos es algo que no se puede quitar. Son chicos que fueron privados de su niñez, de su adolescencia, y tienen heridas físicas y psicológicas que van a tardar mucho en curar. Actualmente no se sabe la situación de cómo está Judy y cómo está Ruby. Rompieron lazos, sí. Después de ya que sería mucho que después de todo todavía siguieran siendo bien compitas ahí en la cárcel. Aquí lo curioso, no he encontrado información que sea verídica, pero dicen que en la cárcel femenino, para una señora que maltrató a sus hijos es peor que el infierno. Entonces,
No se sabe con exactitud si sigan con vida, pero los que sí les podemos decir es que no van a salir pronto de la cárcel. Bueno, Solamente recuerden que no todos los monstruos no todos los monstruos se esconden debajo de tu cama. También pueden estar alrededor tuyo. Este fue el caso de la mamá youtuber. a perro. Mi querido Panda, ¿cómo ves esto? Bueno, está rudo el caso, sí, pues lo que te comentaba hace rato, al menos yo en lo personal nunca he estado muy de acuerdo con ese tipo de contenidos, también por lo último que decías de que la privacidad de los niños y todo ese tipo de cosas, no sabes también para qué tipo de personas estás haciendo el contenido, puede que tú estés creando contenido para, pues subiéndolo ahí la vida de los niños y todo, y no sabes con qué ojos los están viendo. La verdad, tampoco soy alguien que consuma ese contenido porque no es de mi agrado. Yo prefiero ver otro tipo de cosas, gameplays y demás. Pero si me lo preguntas, tampoco sería capaz de grabar mi vida privada. Aparte, no conocemos las personas que están detrás de la cámara. Y este es un claro ejemplo. Exactamente. Por eso, gente, no conozcan a sus ídolos. No nos conozcan. La verdad no fue un saben, caso... Dime. No saben qué tipo de monstruo puede haber. Y sí. Te voy a ser sincero, men, este fue un caso que... No lo traigo por entretenimiento, lo traigo como información. ¿Por qué? No sabemos lo que en realidad puede pasar las cosas. A veces mucha información puede salir como una tipo teléfono descompuesto. Pero sobre todo recapacitar sobre qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos apoyando. Me llamó mucho la atención este caso. A ti no sé qué te habrá parecido. Es un caso interesante. Si buscas en YouTube, vato, aún está el canal, búscalo. Ahí vas a ver quiénes eran. Ok. Pero sí... Luego lo busco. Fue de mucha investigación. Espero que la gente que nos esté escuchando haya tomado esta información y lo esté analizando. Y sobre todo... que no se hayan aburrido en el podcast. Espero haberlo narrado de una forma bien. Cabe decir que este es el inicio de una nueva sección, que sería la sección de cuando el monstruo está en casa. Y déjenme decirle una cosa, de los 3 casos preparados, este es el más leve por mucho. La verdad es que sí. Sí, lo que sigue sí va a estar más va a estar un poquito más pesado, pero eso los van a ver en el siguiente capítulo. Así es, esperen una semana. Yo tengo que esperar también una semana, así que no se quejen. No es que grabemos todo de corrido, tenemos que esperar también semanas. Pero esperemos que este episodio haya sido de su agrado, haya sido de entretenimiento. ¿Algunas palabras, Panda Frank? No, pues sí, igualmente esperando que hayan disfrutado del capítulo. Si les ha gustado, si este contenido ha sido de su agrado, nos apoyarían mucho con un like y una suscripción. Y pues vamos a estar aquí en el siguiente viernes pandoso. Vamos a traer más casos de el monstruo en casa. Y les vamos a preparar una sorpresa. Si mal no estoy, sería para la siguiente semana. Vamos a grabar el viernes pandoso va a seguir siendo viernes pandoso, pero a lo mejor grabamos contenido de otro tipo y lo vamos a subir. O sea, se va a hacer igual el podcast de los 2 pandas hablando, pero vamos a tocar un tema que no sería de terror,
pero respetando siempre el viernes pandoso terrorífico. Así es. Espero que este próximo contenido sea también de su agrado. Pero de mi parte sería todo. Frank. Y de mi parte igual. Nos estamos viendo el siguiente viernes pandoso. Cuídense mucho, pórtense bien. Y no amarren a sus hijos en el patio. No, por favor, no. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.